Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y deseaban pasar a Grecia. Los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Paz en el amor de Cristo y fortaleza en el Espíritu de Dios. Justo lo que acabamos de ver en la palabra del día de hoy es lo que tenemos que hacer como hermanos. El contribuir dentro de la iglesia y dentro del plano de evangelización. Habrá personas que sean instruidos por el Espíritu Santo, que a lo mejor no tengan ningún tipo de conocimiento y que de verdad en el momento que los escuches hablar te sorprendan tanto en la forma en cómo se expresan, y en ocasiones son personas que no tienen un grado de estudios alto, que tal vez no están muy instruidos dentro de lo que son las Escrituras, que muchas de las veces apenas si ven la Biblia o escuchan las cosas de la misma palabra que está expresándonos el Padre, pero que cuando los escuchas hablar te sorprende tanto el cómo se expresan de Dios. Porque una cosa, mi querido hermano, es hablar solamente de lo que ves en un libro, y otra cosa muy diferente, lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Cuando tú te dejas tocar por la voz del Maestro y cuando le permites que Él tome el rumbo de tu vida, es sorprendente los cambios que empieza a realizar. Y mucho más sorprendente es, mi querido hermano, todo lo que llegas a llevar a todas aquellas comunidades donde te necesitan. Incluso no puedes evitar el hablar de Dios. Créeme que hasta en pláticas que tienen que haber a lo mejor en el trabajo, en la parte profesional, incluso hasta en reuniones familiares, muchas de las veces no puedes evitar el que salga el nombre de Dios por ese grado de amor que tú tienes por Él. Y es algo tan sorprendente como de verdad, mi querido hermano, ya no lo puedes evitar. Muchas personas no lo van a comprender, inclusive hay quienes te van a juzgar, quienes te van a criticar por el hecho de que estés hablando de Dios en ese momento. Pero cuando Dios toma tu vida, es imposible, mi querido hermano, que dejes de hablar de Él. De verdad, eso sucedió mientras Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Pues obviamente Pablo era una persona culta, era una persona instruida, era una persona que era profesional, pero que en el momento en el cual se abandonó a la voluntad de Dios, ya no podía dejar de hablar ni de predicar de Dios. Era algo tan sorprendente y tanta gente se convertía en el nombre de Dios solamente por la prédica o por el testimonio de Pablo. Pablo, recordemos que de un inicio atacó fuertemente a la iglesia, pero que en el momento que Dios lo tomó con él, de verdad fue algo maravilloso lo que Pablo estaba realizando en el nombre de Dios, sin importarle cuántas personas lo estaban juzgando, cuántas veces recibió maltrato, tortura, juicios, cuántas de las ocasiones él fue rechazado en ciertas comunidades, pero eso a él no le importó. Ahora bien, tenemos también el caso de Apolo. Apolo era un judío. Y recuerda que en aquel tiempo los que menos creían en Cristo eran los judíos, los que menos se dejaban llevar por la voz de Él eran los judíos, porque fueron quienes lo llevaron inclusive a la muerte en cruz. Pero Apolo era una persona que estaba tocado por la fuerza del Espíritu de Dios. Inclusive, como dice, solamente conocía el bautismo de Juan,
pero en el momento que su espíritu le habla, y él también era una persona instruida dentro de las escrituras, era una persona valiente, era una persona educada, pero que cuando el Espíritu de Dios toca su vida, fue maravillosa la obra que él empezó a realizar en el nombre de Jesús. Inclusive por eso dice, él ahora sí que usaba en ese momento las escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías. O sea, ahí ya se estaba demostrando por medio de las escrituras que se estaba hablando del mismo Jesús. Y te repito, era algo que en ese momento los judíos no lo aceptaban. Ojalá que un día, antes de hacer un juicio de alguna persona, inclusive antes de atacar a alguien, primero nos demos la oportunidad de escucharle y darnos cuenta qué es lo que esa persona tiene para aportar. Todos en esta vida tenemos tantas cosas que aportar dentro de tu trabajo, dentro de tu familia, dentro de tu profesión, a cualquier cosa que tú te dediques. Yo te puedo garantizar que si la pones al servicio de Dios, puedes alcanzar inclusive la santidad. ¿Cuántos santos no conocemos hoy en día que incluso por la labor que estaban realizando, por el amor con el cual hablaban de Dios y sin salirse de su profesión, hoy en día son reconocidos santos? ¿Cuántos personajes no conocemos en la Biblia que de verdad pusieron su granito de arena y hoy en día les recordamos por haber formado parte de ese plan de salvación? Pues así somos tú y yo, mi querido hermano, con la esencia que nosotros estamos mostrando, con el tipo de trabajo que estamos realizando. Yo te puedo garantizar que ya estamos cumpliendo con lo que Dios nos está mandando. Todos tenemos un propósito muy grande, pero tenemos que darnos cuenta cuál es ese propósito dentro del camino de Dios. Y ojalá que en el momento que descubras qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer las cosas, simple y sencillamente te abandones a Dios. Le permitas que Él tome el rumbo de tu vida y te dediques, mi querido hermano, a cumplir la obra para la cual estamos. Te repito, la unión hace la fuerza. No permitas en este caso, mi querido hermano, que nadie te diga lo contrario. Si en algún momento tú quieres servir, pero te han cerrado las puertas en algún sitio, créeme, hay muchas más puertas abiertas que valorarán tu trabajo y que te permitirán que hagas esa obra para la cual estás destinado. En ocasiones, el hecho de que estos grupos sean dirigidos por hombres, pues no dejan de cometer errores, porque en ocasiones nos gana la soberbia. Y si alguna persona vemos que está aportando grandes cosas, inclusive más que nosotros, nos llega a ganar la envidia, nos llega a ganar la avaricia o la soberbia. Pero ahora sí que al final de todo, estas personas son las que darán cuentas a la hora del juicio final. Pero si tan solo tú te permites el seguir sirviendo ahora sí que sin que nada ni nadie te detenga, yo te puedo garantizar que te sorprenderás de las maravillas que Dios hará en tu nombre. Solamente basta que te abandones a Él. Hay gente allá afuera que adolece, que te necesita, que necesita de tu persona para poderse dar cuenta que hay un Cristo que los está buscando, que hay un Dios que los ama. Hay personas allá afuera que no saben ni siquiera, mi querido hermano, cuál es su propósito de vida, pero que en el momento en el cual Dios te instruya y te dirija hacia aquellas personas que de verdad, en el momento en el cual coincidan y empiecen a hacer grandes cosas juntos, se sorprenderán de las maravillas que hay por delante. Hay un camino muy grande por recorrer, pero principalmente hay un Dios muy grande que predicar, que llevar a todas aquellas personas que lo necesiten. Y en el momento que veas para lo que estás destinado, es en el momento, mi querido hermano, que la vida tomará un propósito y un rumbo muy grande. Hay muchas personas que allá afuera se están suicidando, personas allá afuera que ya han perdido el sentido de la vida porque no saben cuál es su propósito, cuál es su para qué o su por qué, pero que en el momento en el que se dan cuenta, llegan a resucitar esa alma, a resucitar ese espíritu y a ponerlo al servicio de nuestro Padre Celestial. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, y que el amor de Dios reine en tu hogar por siempre. Paz y bien.